Esta es una trampa que va a mantener la humedad y la oscuridad por adentro y como le vamos a poner alimento, va a atraer a los caracoles que se van a quedar adentro para que nuestras plantas puedan crecer mejor, más que nada si están recién trasplantadas. La época del año en la que los caracoles suelen aparecer con más frecuencia en nuestra huerta va a ser para primavera y otoño, porque es una época en donde la temperatura se mantiene entre unos 15 a 25 grados, que es la temperatura ideal para que se empiecen a reproducir. Por lo general, los caracoles salen a comer las plantas a partir del atardecer hasta la mañana siguiente, antes de que aparezca el sol. Y si tenemos noches muy húmedas, esto va a favorecer para que los caracoles puedan recorrer caminos mucho más largos hasta llegar a nuestras plantas. Por eso vamos a tener que generar un ambiente que sea oscuro y húmedo para que los podamos atraer. Y en esta época del año, cuando los caracoles tienen las condiciones ideales de temperatura y humedad, es cuando se van a empezar a reproducir y pueden llegar a poner entre 20 a 50 huevos y muchos más que por lo general van a estar bajo tierra a no más de 4 centímetros para que cuando empiecen a nacer puedan salir y empiecen a comer las plantas. Por eso es importante que cuando vayamos a trasplantar para esta época del año, las plantas ya estén bastante desarrolladas, porque si ponemos plantas muy pequeñas, los caracoles recién nacidos las van a poder comer mucho más fáciles. Tiempo atrás les mostré cómo hacer una trampa para los caracoles, pero usando los cartones donde vienen los huevos. Si bien funcionan, el problema que va a tener es que la humedad del suelo o el agua de alguna lluvia, esto va a hacer que el cartón se termine desintegrando mucho más rápido. Pero la trampa que vamos a hacer hoy la vamos a poder usar para siempre, teniendo en cuenta que solamente vamos a tener que limpiar el frasco que dejamos bajo tierra para después volver a armarla otra vez. Estas trampas están formadas por dos partes. Por un lado vamos a usar un frasco, puede ser también alguna botella recortada, y si no, algún vaso que tengamos de estos de plástico. Esta va a ser la parte que va a quedar bajo la tierra y nosotros acá tenemos que tratar de buscar de aislarlo más que nada de la humedad del suelo para que no entre al recipiente que le pongamos abajo, porque acá en el fondo le vamos a poner un alimento que es mejor siempre que esté seco, porque si le llega a entrar mucha humedad se va a descomponer y la trampa va a dejar de funcionar. Y por otro lado vamos a usar algún tipo de macetas, pueden ser de plástico. En este caso te voy a recomendar si llegas a tener alguna de barro, porque esto no solamente va a mantener un ambiente oscuro, sino que también va a mantener la humedad por adentro para que el caracol, una vez que entre y coma bajo tierra, después va a quedar acá arriba protegido del sol. Y dos puntos importantes: al momento de hacer la perforación vamos a tratar que sea bastante ancho para que los caracoles más grandes puedan entrar. Y por otro lado, tenemos que tratar que la maceta que pongamos por arriba sea del diámetro más o menos parecido, en este caso al frasco, y si no, por ejemplo, al vaso que vayamos a usar, porque todo esto lo vamos a dejar ahora bajo tierra para ponerle el alimento acá adentro. Y como alimento estoy usando el salvado de trigo. Esto se usa mucho para cuando se crían los caracoles a nivel comercial, como base de la dieta. La ventaja que tiene es que está bien seco y esto va a hacer que dure mucho más tiempo cuando lo pongamos en los frascos o, por ejemplo, en los vasos de plástico. Y si no, también lo que le podemos poner como alimento son las hojas de las crucíferas, como pueden ser los repollos. Acá tengo un pak choi que lo estoy dejando para semilla. La desventaja que va a tener es que son hojas que se las vamos a poder poner, por ejemplo, a la tarde, y después prácticamente al día siguiente vamos a tener que volver a cambiarlas porque estas hojas se suelen descomponer mucho más rápido. La ventaja de usar el salvado de trigo es que al estar seco va a durar mucho más tiempo. Y a la trampa la vamos a ubicar cerca de las plantas que necesitemos proteger de los caracoles. A este lo voy a instalar por acá atrás, al lado de las lechugas. Vamos a hacer una perforación en el suelo para que el frasco quede enterrado hasta esta altura más o menos, dejando unos 2 a 3 centímetros para que quede fuera de la tierra por si llega a llover, para que el agua no entre. Y ahora le pongo una tapa para llenar con tierra todo alrededor. Acá la idea es que todo esto quede bien bajo tierra y en oscuridad, porque esto es lo que les gusta a los caracoles. Lo vamos a tratar de cubrir hasta por esa altura.
Y así es como nos tiene que quedar, con unos 2 a 3 centímetros por afuera de la tierra, para evitar que cualquier agua de lluvia pueda entrar y terminar mojando todo el alimento que vamos a poner acá adentro. Acá tengo el salvado y le vamos a poner un puñado como para llenar toda la base. Esto ahora va a empezar a sacar olor y es lo que va a atraer a los caracoles. Y ahora solamente lo vamos a tapar para que quede bien cerrado. La maceta también ayuda a protegerlo de cualquier lluvia que pueda llegar a haber. Te voy a recomendar hacerle una capa de tierra como para tapar todo el borde de la maceta. Así como está, ya quedaría armada. Si tiene alguna perforación por atrás, se lo vamos a tapar. Y para activarlo, vamos a regar todo alrededor, más que nada la maceta, para que se moje bien, y esto va a generar toda una cámara húmeda, pero el alimento que le pusimos adentro va a seguir estando seco. Y como es la primera vez que instalamos la trampa, le vamos a poner un poquito del salvado por afuera, no mucha cantidad, para que esto los atraiga mucho más. Y esto es mejor hacerlo a la tarde, casi noche, para que los caracoles empiecen a sentir el olor al salvado que le dejamos, van a entrar a comerlo y después a la mañana van a subir hacia la maceta y se van a quedar acá adentro para que queden protegidos del calor del día, y a su vez la maceta le va a dar una humedad extra. Y a la mañana siguiente vamos a ir a ver qué hay en las trampas. Esta fue la que armamos ayer a la noche, pero esta otra que está acá atrás ya lleva 4 días, van a ser hoy, desde que la instalé al lado de todos estos dientes de león, que es desde donde suelen venir los caracoles. Tengan en cuenta que si el sol todavía está débil, a estas trampas las podemos dejar puestas en cualquier parte de la huerta, como hicimos con esta otra, pero a medida que el sol se haga cada vez más fuerte, te voy a recomendar que la dejes, por ejemplo, abajo de alguna otra planta para que le dé sombra y así no termine recalentando toda la maceta. Le voy a sacar toda la tierra que tiene alrededor y vamos a ver con los caracoles que nos encontramos. Hay de distintos tamaños y es normal que si a la trampa la abrimos muy temprano a la mañana, veamos que todavía hay caracoles abajo que estaban comiendo el salvado, y a medida que la mañana avanza vamos a empezar a ver que suben. Lo ideal sería esperar hasta la media mañana para sacar la maceta, para darle tiempo a que los caracoles que estuvieron comiendo puedan subir y quedar todos acá en la base de la maceta. Tengan en cuenta que esta es una trampa que no va a matar a los caracoles, sino que más bien va a generar un ambiente en donde le vamos a dar alimento, oscuridad, humedad y un lugar a donde se van a quedar durante toda la mañana cuando está el sol. Y también esta trampa va a cazar a las pequeñas babosas que van a hacer el mismo ciclo que el caracol. Van a comer desde abajo de la tierra durante toda la noche y después suben para quedar todas arriba de la maceta. Y en el caso que llegáramos a ver que se juntó mucha humedad por adentro y no hay más salvado, al frasco lo vamos a desenterrar, le vamos a hacer un pequeño lavado y esta agua que nos queda acá la podemos usar para regar nuestras plantas en la huerta. Y no te preocupes si por afuera quedó con tierra, porque nosotros tenemos que buscar que adentro quede bien limpio. Lo dejamos secar al sol y después lo volvemos a instalar como hicimos al principio. Siempre es muy importante tener en cuenta que la boca del frasco quede unos 2 o 3 centímetros por afuera de la tierra. Tapamos todo, le ponemos un poquito de salvado, la maceta por arriba, cubrimos con tierra alrededor y le hacemos un riego para volver a activar toda la trampa. Y así vas a poder sacar los caracoles para que no se vayan a comer tus plantas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!